Hola chicos, hola chicas, nos volvemos a encontrar para dar continuidad a la unidad de transporte terrestre y en este caso vamos a reforzar lo que tiene que ver con el modo ferroviario. ¿Sí? Hemos subido al campus con Sabrina la bibliografía que va a ser soporte de esta unidad, especialmente la vinculada a transporte ferroviario, y en esta clase de hoy la idea es trabajar con ustedes los conceptos más importantes que surgen de esos apuntes que nosotros le hemos enviado. Así que vamos a intentar hacer un repaso general, ver los conceptos más importantes y, por sobre todas las cosas, hacer un repaso de la información que está disponible en esos apuntes en cuanto ustedes puedan ir identificando cuáles son las cuestiones más destacadas que deben, por sobre todas las cosas, asimilar de cara a las instancias de evaluación. Pero vamos a tratar de repasar bastantes cuestiones conceptuales y algunas cuestiones vinculadas a información, y espero que les sea llevadero en este caso. Voy a compartir pantalla para comenzar con ustedes. Bueno, ahí estamos. Como les contaba, la idea de esta clase es repasar todo lo que se refiere a la documentación, a los documentos que les hemos enviado. Eh, Sin dudas, el material que tienen para leer es importante en cuanto a al volumen, y con esta clase la idea es que tengan claro por dónde tienen que comenzar a leer estos apuntes. En primer lugar, como les decía, nosotros hemos subido al campus 3 apuntes de Juan Carlos Rocatagliata, y en ellos están el tema de los efectos de la recomposición de los territorios y las ciudades a partir de los servicios ferroviarios, tanto convencionales como de alta velocidad. También en otro apunte les hemos enviado en PDF la red troncal básica propuesta por Rocatagliata, y el último punto de Rocatagliata es el de trenes turísticos. Lo que vamos a repasar hoy se complementa con un apunte de cátedra que está específicamente vinculado a la alta velocidad ferroviaria y que está compuesto por algunas definiciones y conceptos de esta modalidad ferroviaria, y también aparecen allí una serie de datos e información relevante de cara a entender este fenómeno que se viene dando en el mundo hace ya más de 30 años. Así que vamos a comenzar. La idea inicial, antes de abordar lo que son los apuntes de Rocatagliata, es que nosotros tengamos en claro que cuando hablamos del modo ferroviario, eh, aparecen en las terminologías que ustedes van a ir incorporando a partir de la lectura, especialmente de Rocatagliata, distintos tipos de servicios ferroviarios que van desde los servicios convencionales a los trenes de alta velocidad, pasando por los trenes de altas prestaciones o velocidades medias. La idea es que cuando nosotros hablamos de trenes convencionales, eh, tengamos en cuenta que estamos hablando de los trenes de líneas que no han sido renovadas o que están a medio renovar, y que definimos como los trenes clásicos, conformados básicamente por un material tractivo, una locomotora y una serie de coches, generalmente o mayoritariamente de tracción diésel. Estos son los trenes clásicos que nosotros tenemos en la Argentina, siempre hablando de transporte interurbano de pasajeros, no así para lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que los trenes son de tracción eléctrica y tienen otras características distintas. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en lo que es
ferrocarriles interurbanos, y en cuyo caso los trenes convencionales están en velocidades que no superan los 120 km por hora. De hecho, en la Argentina, el reglamento que está en vigencia por ley nacional permite una velocidad de hasta 120 km por hora para circular por la red ferroviaria nacional. Sin dudas que esto no ha sido nunca cambiado, lamentablemente, pero porque todavía no hemos superado esas velocidades en ningún ramal de la República Argentina. Si nosotros tenemos que definir como trenes convencionales, sin duda todos los servicios interurbanos que están en funcionamiento y que nosotros hemos repasado, tanto es Mar del Plata, los servicios a Mar del Plata, los servicios a Bahía Blanca, servicios a Córdoba, servicios a Tucumán, servicios a Bragado, todo este tipo de servicios de larga distancia interurbanos son servicios que se desarrollan bajo la modalidad de trenes convencionales y desarrollan velocidades que no superan en ningún caso los 120 km por hora. ¿Sí? Debemos decir que solo la vía entre Mar del Plata y Buenos Aires, en algunos de sus tramos, como la vía de Rosario, Buenos Aires-Rosario, en algunos de sus tramos, que son vías que han sido renovadas a partir de la utilización de nuevos materiales, en solamente esas vías se pueden desarrollar velocidades cercanas a los 120 km por hora a partir de la incorporación de los durmientes de hormigón y del riel largo soldado que ha llegado a la Argentina en los últimos 10 años. Luego, la idea es identificar de qué habla Rocatagliata cuando habla de altas prestaciones o velocidades medias. En general, vamos a identificar los trenes convencionales hasta 120 kilómetros y vamos a tener un umbral de los 200 kilómetros por hora para definir que toda velocidad superior a 200 está dentro de lo que nosotros concebimos como trenes de alta velocidad, con algunas salvedades que nosotros vamos a hacer, pero básicamente para ubicarnos en la relación de velocidades y servicios. Y en el medio, entre los 120 y los 200 kilómetros, incorporamos lo que son los trenes de altas prestaciones o velocidades medias, que están en torno a velocidades de 160 kilómetros por hora. A veces, en algunos casos, pueden llegar cercanas a los 180 y en algunos casos pueden ser inferiores a los 160. En general son líneas renovadas con alta calidad de servicio. Esto quiere decir que la calidad de los servicios prestados, independientemente de las velocidades desarrolladas por los trenes, para el caso de las altas prestaciones, son similares a los trenes de alta velocidad. Debemos decir, y ahora lo vamos a definir específicamente, que cuando hablamos de altas prestaciones no hablamos de una velocidad específica, sino que hablamos de las características vinculadas básicamente al servicio y obviamente en un rango de velocidades determinado entre los trenes convencionales sin llegar a la alta velocidad. Así, estas tres categorías de servicios ustedes las tienen que tener claras porque las vamos a explorar en los apuntes de Rocatagliata. Hemos, en las fotografías, hemos identificado, por ejemplo, los trenes de trenes argentinos, que están incorporados como los trenes convencionales, y los trenes de altas prestaciones, velocidades medias, en ese caso hemos puesto un tren, el tren Amtrak, la red Amtrak, que funciona en Estados Unidos, y que sin ser trenes de alta velocidad atraviesan todo el territorio estadounidense con alta calidad en las prestaciones de relaciones interurbanas a lo largo de su territorio. Y por último, hemos puesto una foto de un tren de alta velocidad en España, lo que se conoce como el AVE, el tren de alta velocidad español, que es, para el caso de Europa, el país con mayor desarrollo de la alta velocidad en ese continente. Vamos a hacer luego las salvedades de los trenes de alta velocidad, que según la infraestructura que disponen,
hay dos categorías dentro de lo que es alta velocidad, que son los trenes que comparten la circulación con otros trenes interurbanos, y en ese caso las velocidades están entre 200 y 250 km por hora, y a partir de 250 km por hora son trenes con infraestructura diseñada específicamente para ese servicio. Repasamos y hacemos hincapié especialmente en lo que es el concepto de las altas prestaciones, un concepto que toma Juan Carlos Roca Tagliata en su libro y lo acuña, y ya lo había acuñado anteriormente, un catedrático español muy reconocido en el ámbito del transporte ferroviario como es Andrés López Pita. Y definen básicamente a las altas prestaciones como aquel servicio con una oferta de calidad que, economizando recursos económicos, suponga una presencia significativa del ferrocarril en el sistema de transporte de un corredor y determine un balance de explotación positivo para el ferrocarril. Es decir, una alternativa atractiva en términos de un balance de tiempo de viaje, frecuencia, confort y calidad de prestaciones. Esto es básicamente el concepto de altas prestaciones que vamos a desarrollar y que Roca Tagliata va a proponer para la red, para el futuro de la red ferroviaria en la República Argentina. La idea de que sin llegar a velocidades, sin tener trenes de alta velocidad, podemos tener trenes que constituyan una alternativa competitiva en aquellos corredores que se decida invertir con recursos utilizados en forma racional, en donde el ferrocarril sin dudas va a tener un buen balance de tiempo, frecuencia, confort y calidad de prestaciones. Si nos ponemos a pensar en lo que es el servicio desde Plaza Constitución a Mar del Plata, debemos decir que en realidad varias de estas cuestiones ya se están cumpliendo en cuanto a tiempo de viaje, en cuanto a frecuencias y en cuanto a calidad de las prestaciones. No podemos considerar los servicios de altas prestaciones los que se prestan para llegar a Mar del Plata por estar dentro de velocidades que todavía inferiores, pero posiblemente sosteniendo la calidad de estas prestaciones que se están haciendo hoy día, pero mejorando ostensiblemente los tiempos y sosteniendo una frecuencia a lo largo de todo el año, seguramente vamos a estar en este concepto de las altas prestaciones. Debemos decir, en realidad, que hoy, en la actualidad del sistema ferroviario nacional, nos muestra cuáles son las velocidades comerciales promedio de los distintos servicios de larga distancia que opera el Estado Nacional con su empresa Trenes Argentinos. Y vemos que Mar del Plata desarrolla la mayor velocidad, el ramal de Mar del Plata, la mayor velocidad en todos los servicios interurbanos, con una velocidad comercial de 71 km por hora, pero debemos decir que esta es una velocidad comercial, es decir, esta es la velocidad que se calcula para estimar los tiempos desde Plaza Constitución hasta la ciudad de Mar del Plata. Es la velocidad promedio que el tren desarrolla. Hay tramos en los cuales el tren desarrolla 120 km por hora y hay tramos en los cuales el tren circula a 60 km por hora por cuestiones de infraestructura de vía o por cuestiones de seguridad, especialmente cuando pasa por ciudades, por pasos a nivel o algunos tramos específicos. El promedio es de 70 km por hora y obviamente el desafío para lograr una alta prestación es acercarnos obviamente a los 100 km por hora para poder estar en torno a las 4 horas. Ese es el umbral que debería tener un ramal como el de Mar del Plata. Luego aparecen en los servicios a Junín, a Rosario, Bahía Blanca, Bragado. Vemos que el servicio a Junín está en torno a los 52 kilómetros de velocidad comercial, al igual que en la misma franja se encuentra Bragado y Bahía Blanca con 50 kilómetros de velocidad comercial. Es decir, estos trenes circulan en algunos tramos a 70-80 kilómetros por hora y en otros tramos a 40-30, llevando la velocidad promedio en torno a los 50 kilómetros por hora. Luego el resto de los trenes todavía se encuentran mucho más bajos, con lo cual vemos cuál es la realidad de los servicios ferroviarios en la Argentina y la necesidad seguramente de inversión
para mejorar estos parámetros tan importantes que tienen que ver con la movilidad y es justamente la velocidad para bajar los tiempos. Uno de los apuntes de Roca Tagliata aborda el tema del desarrollo territorial a partir de la implicancia que el ferrocarril tiene en cuanto a su bondad de reconstrucción y de recomposición de los territorios. Hemos visto en la unidad número 1, cuando analizamos sistemas de transporte, que una de las bondades y también de los objetivos que se planifican a partir de los diseños de los distintos sistemas de transporte es su implicancia en la conformación de los territorios y de la accesibilidad entre las ciudades. Sin dudas, el ferrocarril ha sido importantísimo en lo que se refiere a la reconstrucción del territorio nacional, creando a partir de sus estaciones, no solamente en el interior del país, sino también en todas las áreas metropolitanas, y especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, creando distintos poblados en torno a sus estaciones, y ese tejido que se puede, urbano que se va expandiendo, esa mancha que se va expandiendo, es lo que conforma hoy básicamente el área metropolitana de Buenos Aires a partir de las distintas estaciones de trenes cercanas a la cabecera en la ciudad de Buenos Aires. Es así como el ferrocarril fue articulando el territorio, fue recomponiendo el territorio y sin dudas ha sido un elemento fundante de muchas de las ciudades de la República Argentina. Así, entre los factores que identificamos y que identifica Roca Tagliata para el desarrollo territorial, debemos decir, hablar del nuevo rol de las cadenas de comercialización, ¿sí? Con pérdidas de importancia de requisitos de densidad y proximidad, y prevaleciendo las relaciones de conexión, importancia de las redes de transporte y comunicación. Estos son los nuevos factores vinculados al desarrollo territorial, a partir de la incorporación de los ferrocarriles de altas prestaciones y de alta velocidad, a partir hoy de la mejora ostensible de todos los sistemas de logística, tanto de pasajeros como de cargas, las cadenas de comercialización constituyen un factor importantísimo para definir, obviamente, el nuevo desarrollo territorial. Es decir, prevalecen relaciones de conexión, y la densidad y la proximidad no son en este momento cuestiones importantes a la hora de analizar el desarrollo territorial. Hoy han sido, han sido digamos, sobrellevadas por las relaciones y las vinculaciones a partir de las redes de transporte y especialmente de la fortaleza de las comunicaciones en lo que se refiere a la comercialización. Hoy día cualquier paquete de cualquier lugar del mundo puede estar en 48 horas, en 72 horas, en otro rincón del planeta, y esto tiene que ver básicamente con esto de que ya la densidad y la proximidad no son elementos obturantes del desarrollo del sistema, sino que han sido sobrepasados en la mejora de la conexión. Por otro lado, como nuevo factor del desarrollo territorial vinculado a las redes de transporte, tenemos que decir el incremento generalizado de la movilidad con nuevos comportamientos sociales y espaciales. Hemos visto en los últimos años el crecimiento importante que ha tenido el turismo, obviamente haciendo un análisis prepandemia, no hemos incorporado la pandemia en estos análisis, pero debemos decir que hay un aumento generalizado de la movilidad de las personas. Esto tiene que ver básicamente con la incorporación de nuevos actores sociales, de nuevas clases medias y medias bajas a un mayor nivel de consumo, y esto hace de que aumente de forma importante la movilidad de la gente, tanto dentro de las relaciones urbanas como también dentro de las relaciones interurbanas. Y en este sentido, el turismo es un elemento dinamizador de la movilidad, un elemento destacado para definir los niveles de movilidad de un país.
Otro factor es la globalización socioespacial por la desigualdad de dotaciones de redes y la posibilidad de acceso a ellas. Sin dudas, eh, las cuestiones de desigualdad se siguen sosteniendo porque el crecimiento de la movilidad y el crecimiento y la mejora en las redes a partir de las nuevas conexiones no dejan de lado la desigualdad en la dotación, sobre todo para ciertos sectores sociales y para algunas áreas o territorios específicos. Y por otro lado, también como nuevo factor del desarrollo territorial aparecen profundos cambios en lo que se refiere a la gestión de las redes y de los servicios por parte de los poderes tanto públicos como privados. Esto tiene que ver básicamente con la incorporación o específicamente la dinamización de la gestión por parte de la gestión privada, que ha dado sus muy buenos resultados y que también ha llegado a las distintas empresas públicas. Hoy las empresas públicas parecen ser o intentan parecerse a empresas privadas en cuanto a las lógicas de negocios vinculadas a sus diferentes unidades, a sus comportamientos, a la racionalización de sus recursos, a las restricciones presupuestarias autoimpuestas, es decir, elementos que tienen que ver, que vienen incorporados por la gestión privada y en este caso generan profundos cambios en lo que son las empresas públicas, que las hay muchas vinculadas al transporte. Es decir, lo que este punto quiere especificar es que hoy la mayoría, por ejemplo en el caso del transporte ferroviario, la mayoría de las empresas operadoras de transporte ferroviario son empresas estatales y muchas de ellas se manejan con parámetros y con normas de gestión vinculadas obviamente a lo que se refiere a la gestión privada. Es así que Renfe o Amtrak o Trenes Argentinos en nuestro país son todas empresas que adquieren diferentes herramientas de gestión que son tendencias que se producen en empresas privadas. Otro de los elementos, así como vimos las nuevas tendencias, debemos tener en cuenta que en el impacto territorial que generan las redes, en este caso del modo de transporte ferroviario, hay algunos elementos que debemos tener en cuenta. La localización de las estaciones es un elemento a tener en cuenta porque surge también que en muchas oportunidades este tema es un tema importante en la definición de las decisiones que tienen que tomar los pasajeros a la hora de optar por un modo de transporte. Y la utilización de las líneas ferroviarias interurbanas respecto a otros modos depende en cierta medida de dónde están ubicadas sus estaciones, si son estaciones que están ubicadas en el centro de las ciudades o en las periferias de las ciudades. Y en general, Ropataliata expone que aparecen tres tipos de localizaciones que son las más destacadas y que tienen que ver con estaciones localizadas en lugares centrales de las ciudades, o sea, las grandes metrópolis, estaciones localizadas en el borde urbano consolidado, ciudades, capitales de provincia, ciudades regionales o ciudades también intermedias, y por último, estaciones localizadas como pasantes en las periferias urbanas, ciudades medias. En general, la construcción de las nuevas líneas ferroviarias hay una tendencia a evitar atravesar ciertas ciudades que son estaciones intermedias dentro de la línea. Es así como, por ejemplo, en el ramal entre Mar del Plata y Plaza Constitución, ya hace casi 10 años, que en la ciudad de Chascomús se hizo una variante que tiene que ver más que nada con un borde urbano, para evitar justamente atravesar todo el centro de la ciudad de Chascomús
con 17 pasos a niveles, como los que atravesábamos cuando hacíamos ese recorrido, pasando por la plaza principal de Chascomús para llegar a la estación. Naturalmente, el desarrollo urbanístico de ciudades intermedias, como fue Chascomús, se hicieron en torno a la estación, y la estación fue un eje fundante de esa zona, pero las estaciones han quedado atrapadas con las dificultades operativas que esto conlleva en cuanto a niveles de seguridad, en cuanto a posibilidad de desarrollo de velocidades. Y se realizó una nueva traza ferroviaria que tiene más que nada que ver con un borde urbano consolidado paralelo a la ruta 2 del ferrocarril, sin necesidad de tener que atravesar toda la ciudad como se hacía antiguamente. Esto tiene sus bondades y también tiene algunos elementos negativos para el ferrocarril, pero en definitiva lo que se prioriza es darle velocidad y darle mejores tiempos a la circulación de los trenes en mayores condiciones de seguridad. Esa fue la decisión que se tomó, por ejemplo, en la ciudad de Chascomús, y que se han tomado también en algunas ciudades como Rosario, inclusive en Córdoba. Las grandes ciudades sostienen sus estaciones centrales, como puede ser en Buenos Aires Plaza Constitución, como puede ser Estación Retiro, como puede ser La Croce o Once. Son estaciones que están localizadas, que son las estaciones históricas, las cabeceras históricas de todos los servicios, y que obviamente están vinculadas estrechamente, en este caso, por constituir un área metropolitana, con las redes de transporte ferroviario del área metropolitana circundante. Es así como estos tres tipos de localizaciones definen de alguna manera la caracterización que cada uno que el ferrocarril va a tomar como opción en cada una de las ciudades. ¿Sí? Y aparece también las estaciones localizadas en el borde urbano consolidado de ciudades especialmente intermedias, como es el caso que vimos en Chascomús, como es el caso de Dolores, en lo que se refiere a nuestra conocida ramal de Mar del Plata, Plaza Constitución. Del apunte debemos también tener en cuenta que se desarrollan tres tipos de efectos territoriales a partir de la definición de los servicios ferroviarios. Estos cuatro efectos están definidos por la política de transporte y por la política comercial que la empresa prestadora del servicio tiene a la hora de desarrollar el transporte en un ramal. Aparecen cuatro efectos: el efecto túnel, el efecto corredor, el efecto de accesibilidad distribuida y el efecto de red en red con velocidades diferenciales. En la fotografía, tanto el efecto túnel como el efecto corredor, he puesto el ramal Mar del Plata Plaza Constitución y sus estaciones intermedias para entender de qué hablamos cuando hablamos de estos dos efectos. Y en el de accesibilidad distribuida y en el de velocidades diferenciales, efectos red con velocidades diferenciales, he decidido poner algunos de los banners que nosotros trabajamos en Trenes Argentinos y que hablan de las características de algunos de los servicios. Por ejemplo, en el caso de accesibilidad distribuida del servicio Bahía Blanca, y en el caso del efecto en red con velocidades diferenciales del servicio que hemos inaugurado este año en el mes de enero para llegar a Pinamar. Y ahora vamos a repasar cada uno de ellos. El efecto túnel es el efecto que se produce cuando un ramal ferroviario hay una unión de dos metrópolis o ciudades cabeceras en forma directa y sin paradas. Cuando nosotros no tenemos parada, lo que provocamos en el territorio es un efecto túnel. Parto de Mar del Plata, llego a Buenos Aires sin ningún tipo de paradas y sin ningún tipo de vinculación con el territorio que atravieso. Eso es el efecto túnel, que tiene sus bondades en cuanto a las caracterizaciones de los servicios que se prestan, pero que no produce ningún efecto territorial importante
ni sensación de conectividad, a no ser que sean la relación punto a punto, origen-destino de las dos cabeceras. Esto en varios de los servicios que se prestan para el caso de Ramal Mar del Plata Plaza Constitución, se produce este efecto túnel a partir de la decisión comercial de que el 90%, inclusive en algunas épocas del año mayor, el 90% de los pasajeros que acceden al tren lo hacen para una relación entre cabeceras, siendo un porcentaje pequeño en cuanto al volumen de pasajeros, aquellos que utilizan las estaciones intermedias. De todas maneras, los servicios de estaciones intermedias, a partir de la incorporación del efecto corredor, se incorporan en servicios con paradas. Y este es justamente el efecto corredor. Se produce un efecto territorial de efecto corredor cuando la unión de las dos metrópolis o ciudades cabeceras en formas paralelas, comparadas en ciudades intermedias, ciudades medias y pequeñas. Y obviamente estas ciudades mejoran su conectividad y obviamente fortalecen su desarrollo y crecimiento para no quedar aisladas. Y debemos decir que la relación entre efecto túnel y efecto corredor, para el caso del ramal entre Mar del Plata y Plaza Constitución, siempre se han definido trenes directos y trenes con paradas. Trenes que se favorecen en la relación directa y trenes que trabajan, como nosotros decimos, todas las estaciones intermedias de la línea. También en ese sentido, nosotros en la línea tenemos varias estaciones, específicamente 18 estaciones operativas, de las cuales nosotros en los trenes que tienen asignada parada, trabajamos con 12 paradas, que tienen distinto grado o distinto caudal de pasajeros cada una de esas paradas. Obviamente que hay ciudades más consolidadas, como pueden ser Bransen, como puede ser Chascomús, como pueden ser Dolores o como puede ser Maipú, y otras ciudades mucho más pequeñas con una densidad de tráfico mucho menor, como puede ser Liboratá, Pirán, Vidal, como puede ser General Guido, es decir, estaciones mucho más pequeñas, de ciudades más pequeñas, que obviamente tienen un caudal de pasajeros mucho menor. También existen servicios que identifican paradas, para no hacer 12 paradas, se identifican a lo mejor 4 paradas de aquellas ciudades que tienen un mayor caudal de pasajeros. Estas son decisiones que se toman a nivel comercial y los efectos que cada uno de estos servicios provoca son o el efecto túnel o el efecto corredor, dependiendo del servicio que se esté planteando. Y luego aparecen también dos efectos territoriales más, vinculados obviamente a las redes ferroviarias, y estos efectos se hacen fuertes, especialmente cuando hablamos de corredores de alta velocidad o de altas prestaciones. ¿Por qué? Porque achican ostensiblemente la relación espacio-tiempo que se desarrolla a partir de este medio de transporte. El efecto de accesibilidad distribuida es un caso igual al anterior, ¿sí? El efecto corredor, pero en cuyo caso todas las ciudades que están cercanas a la traza se unen a la misma con otros servicios de transporte, es decir, con combinaciones de transporte, en general terrestres, ¿sí? Con ciudades que están en torno a los 10 o 50, entre los 10 y 50 kilómetros de la traza ferroviaria. Es así como, por ejemplo, cercano a las ciudades, a la ciudad de Dolores, hay varios pueblos que están cerca de la ciudad de Dolores que tienen sistemas de transporte de vinculación con Dolores y en cuyo caso acceden a la estación de trenes para poder tomar el servicio a Buenos Aires. Esto ocurre también en Bransen, ocurre también en Chascomús, con ciudades en torno a Chascomús, y así se va generando este efecto de accesibilidad distribuida
a partir de las combinaciones con el otro modo de transporte terrestre, en este caso el transporte automotor, a partir de ciudades en torno a los 10 o 50 kilómetros de la traza. Y por último, el efecto de red con velocidades diferenciales. Esto es similar al de accesibilidad distribuida, pero dentro de lo que es siempre el modo ferroviario. Es decir, en líneas de alta o media velocidad están concebidas obviamente para vincularse al resto de la red, aunque sean distintos tipos de servicios, inclusive con velocidades distintas y prestaciones aún de menor calidad. Esto es lo que, por ejemplo, hemos realizado durante esta temporada de verano y que tiene su continuidad diaria hasta el día de hoy en el servicio a Pinamar, en donde los pasajeros toman uno de los servicios que une Mar del Plata con Plaza Constitución, se bajan en General Guido y allí hay una combinación coordinada con otro tren que en este caso hace el ramal General Guido, Divisadero Pinamar, pasando por la ciudad intermedia de General Madariaga. Esto es lo que se denomina efecto de red con velocidades diferenciales. Es decir, hay un servicio que es más rápido, que tiene una mejor calidad, pero que le permite a quien decida llegar a la zona costera de Pinamar o a Madariaga la posibilidad de cambiar un tren con un mismo boleto, cambiar de tren para generar este efecto de red, aunque sea con servicios y velocidades diferentes. También podría pensarse, seguramente también va a ser pensado así, el servicio que, si Dios quiere, durante este año se va a reinaugurar a la ciudad de Miramar, que va a tener características similares al que hemos planteado para llegar a Pinamar. Es decir, que va a haber que cambiar de trenes en la estación de Mar del Plata, generando otro tipo de servicios de vinculación entre Mar del Plata y Miramar. Esto es lo que se denomina efecto de red, con velocidades y caracterizaciones de servicios diferenciales. Estos 4 puntos que hemos visto son los que han sido desarrollados por Rocatagliata. Yo, para que podamos conceptualizar mejor la idea que se desarrolla en ese apunte, es siempre tratado de hablar de lo más conocido como para tener un ejemplo que podamos entender estos efectos. En general, Rocatagliata centra la mayoría de sus ejemplos de estos efectos en servicios de alta velocidad de Europa. Pero la idea es que nosotros podamos transferir estos ejemplos, podamos verlos en la realidad, aunque no hablemos de altas prestaciones o alta velocidad de los servicios ferroviarios, pero sí se vislumbran, aunque sean en servicios convencionales, como es el de Mar del Plata y esa Constitución, se vislumbran este tipo de efectos, que pueden ser mayores en términos territoriales, si obviamente se mejoran las velocidades y los tiempos de la circulación dentro del corredor. En otro de los apuntes se desarrolla una idea con absoluta racionalidad de lo que podría ser la red troncal básica a futuro para la Argentina. La realidad es que el libro de Rocatagliata es un libro que se desarrolla sobre la base de conceptos de transporte, con una fuerte inclinación a su visión de la geografía del transporte, y en donde a partir de las experiencias internacionales que están disponibles, de lo que han sido las redes ferroviarias, especialmente en Europa, durante la década del 90, toma como ejemplos y se anima el autor a poner en discusión lo que podría ser el futuro de una red troncal básica para la República Argentina. Y esa red, que se asume como una red racional, como una red en donde se incorpora el concepto de la restricción presupuestaria a la hora de
definir las inversiones que el Estado Nacional debe hacer en materia ferroviaria, se definen los objetivos principales para el diseño de esa red para el país. Uno de los objetivos es integrar y articular el territorio, reduciendo la relación espacio-tiempo, además de ser un objetivo de política de transporte, lo es de ordenación territorial. Lo venimos desarrollando a esto, obviamente que el aumento de las velocidades en los servicios de transporte terrestre, como es en el caso del ferrocarril, reducen este vínculo espacio-tiempo y obviamente mejora ostensiblemente la vinculación y la conexión con los distintos territorios. El otro objetivo también es descargar la intensidad del tránsito en las principales rutas del país. Sabemos que una de las externalidades del transporte está fuertemente vinculado al tránsito y a los accidentes que se producen por congestión, y por imprudencia, pero que se producen en las distintas rutas del país, y en este sentido el desarrollo de una red ferroviaria como opción de movilidad tiene como objetivo aliviar esta externalidad que es tan destacada del transporte terrestre. Lograr una inscripción en el sistema espacio funcional del transporte, especialmente del ferrocarril, esto es dar la identidad a la cuestión, trabajar la implicación estratégica de la radialidad, reticularidad de la red ferroviaria y vial, respectivamente, junto a la modalidad como articuladora del sistema. Básicamente, este concepto tiene que ver con trabajar el desarrollo territorial a partir de la concepción original de un sistema radial, como es el que tenemos en Argentina, con centro en el área metropolitana de Buenos Aires. La idea de desarrollar una red ferroviaria y vial en donde esto tienda a romperse a partir de la complementación entre estas dos redes, definiendo troncales ferroviarios y definiendo al sistema vial como articulador del resto del territorio. Esto es un elemento muy importante. Por otra parte, la aceleración de las articulaciones y mutaciones espacio-funcionales en términos de potenciar la movilidad y las interrelaciones territoriales entre ciudades y regiones, potenciando el tráfico inducido. Esto se refiere a que cuando se desarrolla un sistema en el cual, un sistema de transporte, en el cual la opción de transporte es una opción en relación al espacio y al tiempo muy interesante, y esto tiene obviamente un efecto de potenciar lo que nosotros denominamos como son las interrelaciones territoriales, mejorar las relaciones interterritoriales a partir de potenciar obviamente una mayor movilidad. Es decir, habiendo opciones de transporte válidas, lo que ocurre es que hay una mayor movilidad, se potencia la movilidad a partir de esa nueva infraestructura, y esto tiene que ver básicamente con lo que nosotros vimos en la unidad número 1 del concepto de la demanda inducida. A partir de un nuevo servicio o a partir de una nueva infraestructura, aparece una demanda inducida que no estaba, pero que aparece ante la mejora de la opción de transporte. Otro de los objetivos de esta red es fortalecer la cohesión social y territorial, acompañando el desarrollo económico y el objetivo estratégico del reequilibrio territorial. Obviamente que esta relación que ha aparecido en el análisis territorial con un fuerte impacto socioeconómico, como es esta vinculación centro-periferia, esta vinculación entre Buenos Aires y el interior, que ha acompañado tanto la historia sociopolítica de la Argentina, la posibilidad del desarrollo de una red troncal ferroviaria acorde a los tiempos que estamos viviendo, tiende obviamente a promover y fortalecer, en este caso, la cohesión social y territorial, buscando un reequilibrio territorial y buscando la posibilidad de volver a definir nuevos parámetros de desarrollo socioeconómico
en la Argentina. Otro de los elementos es balancear sustentablemente el transporte, la movilidad, la calidad de vida, el medio ambiente y el territorio. Hemos dicho, y vamos a repasar también en este apunte, que la opción del modo ferroviario es una opción eh, ecológica en términos de que tiene un menor impacto respecto al resto de los modos de transporte, menor impacto por menor consumo de combustible y por menor emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual constituye una buena relación calidad de vida, medio ambiente y territorio. Otro de los objetivos que se plantea el diseño de esta red es trabajar sobre las ponderaciones multicriterios a partir de las decisiones racionales. Y obviamente estas decisiones racionales tienen que ver con las restricciones presupuestarias que ha tenido y tiene el país. Es decir, a partir de esta ponderación multicriterio, como uno de las ponderaciones vinculadas a la hora de hacer análisis de inversiones, la decisión racional de encontrar una buena calidad de servicio, un impacto territorial importante con una inversión que esté acorde a las restricciones presupuestarias que tiene nuestro país. Este es un elemento destacado. Y debo decir que en muchas oportunidades nos hemos dejado llevar por proyectos como ha sido el tren de alta velocidad, que inclusive en el año 2007 fue anunciado para llegar a la ciudad de Mar del Plata, en un proyecto que incluía inversiones francesas en la Argentina, y también el tren de alta velocidad de Buenos Aires de Retiro a Rosario. Esos proyectos fueron proyectos que quedaron en la nada, que solamente fueron anuncios, pero que escondían la irracionalidad de una inversión desproporcionada para las posibilidades de nuestro país. Pero por sobre todo, también respondían parcialmente a una mirada absolutamente parcial en realidad de lo que estaba pasando en el sistema ferroviario nacional, porque no había una mirada de red, no había una decisión de inversión ponderando unos ramales por sobre otros, sino que aparecían estas decisiones que obviamente cayeron sin ningún tipo de excusas en el olvido, pero que en algún momento pusieron en duda obviamente la racionalidad de las decisiones que se estaban tomando en materia de política de transporte. Y por último, como objetivo, aparece la idea de desarrollar un modelo de organización territorial, ¿sí?, que apunte a un sistema urbano policéntrico, y el transporte y la red ferroviaria en particular deben potenciar la multipolaridad con accesibilidad no saturada. La idea de que nuestro país se desarrolle en términos territoriales a partir de varios centros, eh, esta idea del policentrismo es que esta red troncal básica que se va a plantear vincule esos centros de desarrollo, los fomente y los potencie, también para generar, obviamente, esta multipolaridad con accesibilidad no saturada de un país que se desarrolle en la búsqueda del reequilibrio territorial. Esa red combina tres opciones estratégicas y deja abierta el camino a lo que es la alta velocidad. Porque para mí es una opción lejana, sobre todo teniendo en cuenta el estadio que nos encontramos hoy día, a partir de lo cual debemos fortalecer las opciones de servicios de altas prestaciones y servicios convencionales. Y en este sentido, aparecen dentro de esa red troncal básica una red para servicios de altas prestaciones o velocidades medias sobre un umbral de 160 km por hora. Esa red incluye
las conexiones entre Buenos Aires y Mar del Plata, Buenos Aires y Rosario, y Buenos Aires y Córdoba. Y desarrolla una red articulada con estos troncales de servicios convencionales de entre 100 y 120 km por hora para el resto de los ramales interurbanos que hoy día están funcionando. Digamos, para el servicio a Tucumán, para los servicios a Bahía Blanca, para los servicios a Bragado, para los servicios a Junín, todos los servicios interurbanos que se desarrollan actualmente, llevar a una mejora para establecerse dentro de lo que son servicios convencionales entre 100 y 120 km por hora. Y sí potenciar en altas prestaciones o velocidades medias Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y dejar abierta, o por lo menos el autor deja abierta la posibilidad de pensar la alta velocidad para líneas especializadas compatibles o no, eso habrá que verlo, con la red troncal básica que se plantea. Esta idea es una idea que se desarrolla en el libro, que se dan explicaciones de vinculaciones interurbanas a partir de estos dos servicios claramente diferenciados, pero que hay un trabajo importante de Rocca que lo viene siguiendo desde hace 20 años y que sin dudas es una de las pocas elementos de planificación del transporte y su planificación ferroviaria de cara al futuro. Pasando ya de largo por el apunte de la red troncal básica, vamos a hablar un poco de lo que es la alta velocidad en el ferrocarril. En el apunte que les hemos entregado, además de darle algunos los conceptos básicos, algunos de los cuales hemos volcado aquí en la presentación, también hemos hecho un reconto de cómo se ha desarrollado el transporte de alta velocidad ferroviario en distintos países del mundo. Y algunos números vamos a repasar en las siguientes filminas. La idea inicial es que sepamos definir qué es la alta velocidad. Este es un concepto que está definido por la UIC, que es el organismo rector con sede en París de lo que son todas las empresas y todos los estados ferroviarios, del cual la Argentina es socio. Y la UIC define a la alta velocidad como un sistema completo e integrado, que tiene tres partes fundamentales. Una parte de infraestructura, que está definida por nuevas líneas diseñadas para velocidades superiores a 250 km por hora, y también se incluye dentro de lo que es la alta velocidad a las líneas existentes mejoradas para velocidades de hasta 200 o inclusive 200 km por hora como límite. Esto tiene que ver con una mirada más inclusiva del concepto de alta velocidad que desarrolló la UIC en los últimos años. Originalmente había sido establecida la alta velocidad a partir de los 210 km por hora, pero el avance en los distintos infraestructuras de alta velocidad hizo de que se tuviese una mirada mucho más completa de qué era lo que estaba pasando en el mundo y definir lo que son alta velocidad en líneas especialmente diseñadas para 250 km por hora. Y entre 200 y 250 km por hora aparecen las líneas mejoradas que inclusive comparten tráficos con líneas interurbanas de altas prestaciones o trenes convencionales. Esta es la definición básica de uno de los puntos centrales en los cuales se define la alta velocidad. El otro es el del material rodante. Los trenes de alta velocidad son conjuntos de trenes especialmente diseñados para este caso. No son trenes convencionales, no son trenes que sirvan para las altas prestaciones, son trenes que son
diseñados específicamente para el desarrollo de la alta velocidad en las infraestructuras propuestas. Y por otro lado, la caracterización de las telecomunicaciones y las condiciones de operación y equipos también están claramente definidas, es decir, que estos tres elementos son los elementos que definen a un tren de alta velocidad de un tren convencional o de altas prestaciones. Es decir, lo principal está definido por las velocidades, pero a eso se le agrega la idea de una infraestructura especialmente diseñada o mejorada de líneas existentes, un material rodante especialmente diseñado y telecomunicaciones y condiciones de operación específicas para estas líneas. La alta velocidad en el mundo tiene a China como el país principal que ha desarrollado al momento 12.000 kilómetros de vía y tiene en construcción, probablemente algunos de ellos, estos datos son del año 2019, probablemente algunos de ellos ya han sido concluidos, tenía hasta ese año 5.250 kilómetros aproximados de líneas en construcción, lo que lleva al país a tener, me animaría a decir, ya este año o el año que viene, en torno a los 17.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Sin duda China, que se incorporó tardíamente a la alta velocidad, pero que en los últimos 20 años ha superado largamente, especialmente a sus competidores japoneses y europeos, está a la vanguardia del desarrollo tecnológico, un desarrollo tecnológico que inicialmente estuvo en duda a partir de la instalación del primer tren de alta velocidad, que tuvo que afrontar un accidente muy importante, pero que a partir de ese momento hubo una incorporación de tecnología, en algunos casos alemana, en otros casos japonesa, a partir de distintos programas de cooperación, y que China ha avanzado fuertemente con inversiones cuantiosas en el desarrollo de la alta velocidad para las relaciones interurbanas dentro de este gran país. España es el segundo país del mundo y tuvo hasta los años 2011-2012, fue el principal país del mundo en cuanto a cantidad de líneas de kilómetros de alta velocidad. En este momento tiene 3.297 con 1.293 kilómetros en construcción, lo que lleva a España a una red de alta velocidad en torno a los 4.590 kilómetros. Y luego aparece Japón, que ha sido uno de los pioneros, ha sido el pionero de la alta velocidad a partir de la instalación del tren bala en el año 1964, con 3.000, algo más de 3.000 kilómetros de vías férreas. Luego aparecen los países europeos, como Francia, como Alemania, Finlandia, Italia, como países que también han tenido su incursión en la alta velocidad, y aparecen también los primeros países asiáticos como Corea del Sur, Turquía y Arabia Saudita. Arabia Saudita, que ha inaugurado recientemente su primera línea de alta velocidad entre las dos ciudades emblemáticas y santas para los saudíes, como son la Meca y Medina. Y este ha sido un desarrollo tecnológico que ha tenido a un consorcio español como principal actor, tanto es en la construcción, en el diseño de los trenes y actualmente en la operación de la línea. Y luego aparecen el resto de países europeos con con pequeñas líneas de alta velocidad, y aparece Estados Unidos con la incorporación de este país a partir del servicio de la Cela Express, dentro de lo que es la red Amtrak. El servicio Cela Express es un servicio que supera los 200 km por hora, que comparte líneas con otros servicios interurbanos y que une las ciudades de Nueva York con Boston, pasando por Filadelfia y Washington.
Es así como en el mundo, en la actualidad, ya superamos básicamente los 30.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad. La OIC publica cada 2 años estadísticas de cómo avanza la alta velocidad en el mundo, y en este sentido definen algunos hitos. Dijimos que el año 1964 es el primer tren de alta velocidad, que es un tren que unía que une Tokio con Osaka. Japón, como hemos dicho en la clase anterior, junto a Francia, han siempre estado a la vanguardia tecnológica del transporte y especialmente ferroviaria, incorporándose China en estos últimos años a partir de los desarrollos de la alta velocidad y lo que vamos a ver ahora, que es la levitación magnética, que es un método ferroviario distinto al sistema convencional. 3.600 son la cantidad de trenes que están en operación en el mundo. El récord de velocidad por un tren es un tren convencional que se desarrolló especialmente en Francia, que no son velocidades que se estén haciendo en términos comerciales, simplemente se diseñó un tramo de una línea en el entorno a París para esta prueba y generar este hito de 574,8 kilómetros por hora que desarrolló en el 2007 un tren llevado adelante por Siemens, que es la empresa eh, francesa que opera los servicios dentro de ese país, y que yo les he puesto aquí abajo un video de YouTube en donde se pueden ver imágenes de lo que fue ese hito del año 2007 de este desarrollo de velocidad. Ahora vamos a ver los promedios de velocidades que desarrollan los trenes de alta velocidad en el mundo, que no superan los 350 kilómetros de velocidades comerciales. Esta es, como les repetí y les digo recién, una velocidad especialmente hecha para batir el récord, pero no constituye un tren comercialmente en servicio. Ahí está especificada, las velocidades en operación son de 320 km por hora. Vemos la importancia en este caso de China, con 800 millones de pasajeros, tiene el 50% de los pasajeros que utilizan del 1.600.000 pasajeros que utilizan los trenes de alta, los 1.600 millones, perdón, que utilizan los trenes de alta velocidad, siendo Japón el segundo país en importancia con 355 millones de pasajeros anuales, luego Francia con 130 y luego el resto de los países se reparten 315 millones de pasajeros en servicios de alta velocidad. También les he puesto aquí el link también de YouTube de un pequeño informe televisivo a modo de reporte periodístico sobre la red de alta velocidad en China, sobre el desarrollo de la red de alta velocidad en China, que me pareció muy interesante y que de alguna manera muestra a las claras el avance que ha tenido ese país en lo que se refiere a la vanguardia tecnológica del desarrollo ferroviario. Así que allí tienen los dos links, tanto el de Francia del año 2007 con el récord de velocidad, como este que tiene que ver con el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad en China. Debemos decir que el tren, y en especial el tren de alta velocidad, tiene sus bondades en cuanto a la disminución de los costos por externalidades. Están expresadas en este caso en euros, pero más allá de eso, la importancia de ver en este caso cómo cada uno de los modos de transporte que son competencia del tren tienen costos por externalidades ampliamente superiores al ferrocarril. El ferrocarril, sin dudas, es el que menor costo de externalidades tiene,
El que más costo de externalidades tiene, obviamente, que es el automóvil particular, seguido por el transporte aéreo, y luego por el autobús, siendo el que menor impacto tiene, en este sentido, es el tren. Con, obviamente, están definidos las externalidades, las variables de externalidades, en accidentes, en polución aérea, en, en ruido, y en otros costos, como también los costos derivados de la emisión de gases a partir del cambio climático. Si se toma, por ejemplo, para una relación entre Madrid y Barcelona, uno puede analizar cuál es el impacto que cada uno de los modos de transporte tiene para un mismo origen-destino. Y allí están definidos el, el, la emisión, el consumo de dióxido de carbono y el consumo energético que cada uno de los modos de transporte necesita. Y allí se ve cómo el avión es el que genera un mayor consumo, luego seguido por el automóvil particular, y por último, con valores muy inferiores a los presentados por el avión y el automóvil, aparece el tren, escribe cuestión como una de sus bondades, para mitigar el consumo de dióxido de carbono y especialmente el consumo de combustibles. De todas maneras, debemos decir que la alta velocidad es un sistema que es costoso y por lo tanto inaccesible para muchos de los países del mundo con restricciones presupuestarias tan importantes como el nuestro. Están definidos algunos valores modelo en la construcción de redes de alta velocidad, y por ejemplo, el kilómetro de vía de alta velocidad medido en euros está entre los 15 y los 40 millones de euros. Estamos hablando de la construcción de un kilómetro de alta velocidad, y esto incluye obviamente el valor de la tierra también. 90 millones, 90.000 euros es el costo de mantenimiento de una línea de alta velocidad por año. Entre 30 y 35 millones es el costo de un tren de alta velocidad. Y un millón de euros por año es el mantenimiento eh, de la alta velocidad cada 500.000 kilómetros. Otro de los elementos destacados en lo que se refiere a el desarrollo de la alta velocidad, especialmente en China y en Europa, es la relación que el desarrollo de sus estaciones tienen con el resto de los sistemas, tanto urbanos como interurbanos, de pasajeros. Hoy el modelo estratégico de estación de alta velocidad es un modelo que debe incluir que debe constituir básicamente un nodo de transporte y de multimodalidad con el resto de las opciones, tanto en una ciudad como en una región. Y en este sentido, todos los esfuerzos de los países, especialmente europeos y en China y Japón, están orientados a vincular la red de transporte ferroviario de alta velocidad con las principales redes aéreas en cada uno de sus países. La idea original que estos dos modos de transporte, el avión y el ferrocarril, que se pensaron hace 20 o 30 años en los albores de la alta velocidad como en competencia, hoy sin dudas la mirada estratégica de cada uno de los países es el de complementariedad. Este concepto ha sido reforzado especialmente
en los últimos años a partir de ciertos eventos ocurridos en Europa que han puesto en jaque el sistema de transporte aéreo, como fue, por ejemplo, como ha sido, por ejemplo, la ceniza del volcán finlandés, no recuerdo bien ahora el año, pero debe haber sido unos 7, 8 años, que paralizó el tráfico aéreo en Europa y en donde se visualizó y se potenció esta idea de que la red de alta velocidad interurbana entre las principales capitales de Europa y las principales ciudades de Europa servía de complemento no solamente por la eventualidad planteada a partir de este hecho, sino que también lo hacía en términos de complementación por su gran capacidad de transporte. La duda que se genera hoy día en materia de infraestructura es que el aumento considerable del turismo y el aumento considerable de los volúmenes de transporte, los aeropuertos y los aviones no encuentren capacidad para una demanda como la que se puede esperar dentro de 20 o 30 años y que está planteada en gran parte de las planificaciones que se hacen a nivel mundial. Y en este sentido, el ferrocarril aparece, sobre todo de alta velocidad, complementando las redes aéreas de las principales ciudades de Europa y de China. Y esto tiene que ver con la planificación de estas estaciones de alta velocidad y la necesidad de que año a año los países definan como estratégica la idea de llegar con las redes de alta velocidad a los distintos aeropuertos de Europa. Es así como, por ejemplo, en Barajas, Madrid, se ha incorporado si bien llegaba el metro de la red urbana hasta el aeropuerto, también lo hacían los servicios de cercanías para el transporte ferroviario y en la actualidad también llega el tren de alta velocidad cumpliendo este objetivo de complementar el transporte aéreo. Esta idea es una idea que va tomando mucha fuerza y que sin duda es un requisito para la construcción de los próximos aeropuertos y la definición de las localizaciones de los aeropuertos y las estaciones a futuro. Uno de los elementos que no quería dejar de nombrar y que está citado en el apunte de la cátedra sobre alta velocidad es el desarrollo de la levitación magnética o maglev, que también aparece en varios de los textos. La idea de un ferrocarril que no es el ferrocarril convencional, que no es el de la relación rueda-carril, sino que es un ferrocarril que sobre algunos de sus principios básicos tracciona sobre una relación electromagnética producida a partir de la incorporación de imanes en el tren y de imanes en la vía. Y este sistema que tiene a China a la vanguardia tecnológica de su desarrollo, tiene como única expresión comercial a la vinculación entre el aeropuerto de Shanghái y el centro de Shanghái, una línea ferroviaria, que es la que vemos en la foto de arriba, que une estos dos puntos en forma recta, con velocidades en torno a los 400 km por hora. La verdad es que la sensación de quienes han podido tomar ese servicio es la sensación de estar en el aire. De hecho, la levitación magnética a partir de la suspensión electrodinámica lo que genera es una cámara de flote, una cámara de aire entre el riel y el tren, que da la sensación al pasajero de ir volando. Y la necesidad de los diseños, como el que vemos aquí abajo, que ha sido probado para
y diseñado para 600 kilómetros por hora, pero que por ahora solamente es un tren de experimentación y no tiene todavía utilización comercial. Y en este caso lo está haciendo la compañía ferroviaria CRRC, que es la compañía estatal china, y que obviamente tiene en la levitación magnética una expectativa muy grande de sostener la vanguardia, en este caso para el desarrollo del transporte y del ferrocarril. Les comenté el otro día, cuando hablamos de la levitación magnética, los objetivos estratégicos que se traza China en este sentido. La idea de este país es cambiar para los próximos 50 años toda la red de alta velocidad en levitación magnética. Debemos decir que este sistema no es compatible con el sistema tradicional, que este sistema, si bien tiene grandes bondades, también tiene algunos problemas que todavía no han sido resueltos en términos operacionales, como las dificultades de abordar curvas, como las dificultades de cambiar de vías. Eh, por ahora la experiencia dice que tiene una gran capacidad para unir puntos distantes, pero en líneas rectas o semirectas, y bueno, los desafíos van a estar apuntados en este sentido, y China, si bien la tecnología que está utilizando China son sistemas creados por Alemania, China está sosteniendo la vanguardia tecnológica. Y creo que el otro día les comentaba una película familiar china que es Más allá de la luna, que es una película tipo Disney, eh, pero que eh, pero que desarrolla todo un costado, bueno, mitológico de la diosa de la luna en China, pero que aparecen en esa película la idea de la levitación magnética como un elemento distintivo y que define el progreso y la vanguardia de China en términos tecnológicos de cara al mundo. Así que a prestar atención a ese tipo de cuestiones. Como les cuento, solamente hay un tren en servicio comercial, pero todo indica que la levitación magnética como sistema de modo ferroviario es un sistema que ha venido para quedarse, al menos en los países vanguardistas en el modo ferroviario, en este caso China. Por último, Rocatayata también habla de los trenes turísticos, y lo más importante para nosotros es definir el concepto de lo que es un tren turístico. Y en el apunte se destacan cinco tipos de trenes turísticos, ¿sí? Aparecen los trenes logísticos turísticos, que constituyen trenes convencionales en donde se da una fuerte movilidad de turismo, inclusive eh, con una acentuada estacionalidad. Este es el caso de Mar del Plata. En muchas ocasiones se suele decir que Mar del Plata es un tren turístico. Bueno, no es un tren turístico, es eh, es un tren convencional de relación interurbana, en donde obviamente la demanda de turismo, especialmente en la temporada del verano, especialmente estacional, tiene un componente muy fuerte de la demanda general. Podríamos decir lo mismo de, por ejemplo, el ramal a Pinamar. Luego aparecen los trenes de interés turístico, que son trenes convencionales que poseen algún valor o atractivo que los distingue. Y ese es el caso, por ejemplo, del tren marplatense, que fue un tren que funcionó hasta hace 5 años en la línea Mar del Plata. Es un tren histórico que fue traído en el año 1952 por el general Perón, que en su momento era un tren vanguardista en cuanto a su diseño, en cuanto a la calidad de los servicios, y que diseñado como muchos de los trenes estadounidenses sobre la base de laminados de acero inoxidable, la realidad es que mucha gente quería viajar en ese tren por el componente de atractivo histórico que tenía. Bueno, estos son los trenes que se pueden considerar y los que vamos a categorizar como de interés turístico. Luego están los trenes de paseo, que son generalmente dentro de parques nacionales o zonas
turísticas definidas, que son trenes no convencionales, son en general sistemas ferroviarios más pequeños que tienen que ver con la movilidad vinculada a un circuito turístico o un paseo turístico. Y es el caso, por ejemplo, del Parque Nacional, el tren del Parque Nacional Iguazú, el tren de la República de los Niños, que no sé si está funcionando, o el tren Austral Fueguino, allí en Tierra del Fuego. Y luego sí, vamos avanzando en categorías hasta llegar a los trenes que sí vamos a denominar como turísticos. Hay unos trenes que podemos considerarlos como semiturísticos. Acá hay una zona de grises. Y los trenes semiturísticos son trenes de pasajeros que tienen un atractivo para el turista por los paisajes, las estaciones y el recorrido. Podría ser el caso del tren de la costa o el tren de las sierras. Si bien ambos son una alternativa de transporte para las distintas comunidades en torno al corredor definido por este tren, debemos decir que también son trenes que podrían ser semiturísticos porque constituyen realmente un atractivo ese tipo de lugares. El tren de las sierras es un tren que sale de Alta Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y que corre actualmente hasta la ciudad de Cosquín, y que por estos días se está trabajando para llegar inclusive a algunas estaciones más allá, creo que están hablando de la cumbre. Y por último, los trenes turísticos, los que vamos a definir como trenes turísticos, y son aquellos que constituyen verdaderos atractivos turísticos con un valor añadido destinado al turista. Por ejemplo, estamos hablando de la Trochita en Chubut o el tren de las nubes que nosotros conocemos en la Argentina, siempre buscando ejemplos de la Argentina. Estos dos trenes son trenes turísticos, ¿sí? En donde su recorrido está asociado a una programación turística eh, y en donde son verdaderamente un atractivo. Estos son los dos casos que tenemos en Argentina, pero hay innumerable cantidad de trenes turísticos diseminados alrededor del mundo que cumplen esta hermosa función. Recuerden que cuando nosotros vimos sistemas de transporte, habíamos dicho que el transporte constituía básicamente una demanda derivada, pero que en el caso de los trenes turísticos o de los cruceros, eran casos en donde no era una demanda derivada, sino que era una demanda directa. Bueno, aquí en este caso los trenes turísticos son una demanda directa de transporte porque tienen un valor añadido que es la opción por la cual la gente decide subirse a cada uno de estos trenes. Así que con estas categorías podemos definir y tener un panorama de qué hablamos cuando hablamos de trenes turísticos y sus distintos tipos de vinculaciones con los servicios ferroviarios tradicionales. Bueno, espero que les haya servido esta presentación. Todas las dudas que tengan me las pueden mandar por los canales que tenemos, tanto sea el WhatsApp, el correo electrónico o las preguntas que ustedes quisieran hacer en el foro del campus. La realidad es que el foro del campus es el menos usado, pero el que más nos gusta a nosotros porque las dudas que ustedes tengan les pueden servir al resto de sus compañeros. Así que en muchas ocasiones también cuando nos mandan alguna duda por correo o por WhatsApp, solemos subirlas al campo. Bueno, les agradezco la atención y espero que este repaso les haya servido y especialmente en focalizar los conceptos centrales que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de abordar la lectura del material que hemos subido al campus. Muchas gracias.